Dulce es tu palabra, la vida palpita tanto, el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. El pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Es que tu palabra es vida, que consuela al caminante, si al débil lo reanima, a que siga para adelante, y al débil lo reanima, a que siga para adelante. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Es agua limpia y fresquita, que alivia tantos penales, es simple porque es clarita, serenata de cantares. Es simple porque es clarita, serenata de cantares. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Así sentimos clarito que la historia es caminata, que es tarea de hermanarse con la vida demandada, es tarea de hermanarse con la vida demandada. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Con empeño siempre firme, aceptando la palabra, la vida del suelo crece, el tiempo nuevo amanece, la vida del suelo crece, el tiempo nuevo amanece. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Por eso capita Dios, déjanos tu bendición y esa caricia del cielo, es tu palabra, Señor. Esa caricia del cielo, es tu palabra, Señor. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Tu palabra es que entona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Queridos amigos, queridos hermanos, querida comunidad, muy buenas tardes. Bienvenidos, Padre Roberto, Padre Pedro. Qué alegría. Padre Pedro, que estés compartiendo. Qué bien que está Padre Roberto, ¿no? Lo dejé como el Padre Juan y lo encontré como Piquín. Estamos muy felices de recibirlos una vez más en este segundo encuentro de meditación, de reflexión, de oración bíblica que nos hemos propuesto para el mes de septiembre. En este segundo encuentro vamos a avanzar con el conocimiento y el diálogo en torno a la palabra de Dios y también en una experiencia de oración bíblica que vamos a hacer en el tercer bloque de esta noche. La alegría de compartir este momento con Padre Roberto, como venimos haciendo, con la comunidad. Y hoy, ya que esta semana estuvo con nosotros también el Padre Pedro, vamos a tener ocasión de disfrutar de su presencia y de su compartir. Así que nos hace muy felices, muy felices. Como hicimos el sábado pasado, vamos a tener un primer momento en el que vamos a proponerles una profundización bíblica y en este caso será conocer un poco más y entender mejor de qué se trata el libro de la Palabra de Dios en su parte del Antiguo Testamento. Luego vamos a
abordar el libro de los Salmos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y finalmente vamos a hacer, como les dije, una meditación juntos en torno a la palabra. En este caso, justamente en torno al Salmo que utilizaremos en la liturgia de la palabra del día de mañana, en el domingo 24 del tiempo durante el año. Les pido, antes de empezar a compartir el espacio de formación, si quieren pueden compartir en sus muros esta transmisión, así otros que también les puede interesar se sumen a esta experiencia de encuentro fraterno. Bueno, así vamos a empezar y el Padre Roberto va a compartirnos nosotros entonces qué es el Antiguo Testamento, Padre Roberto. Gracias. Vamos a hacer una... Bien, buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Vamos a iniciar, ¿sí?, este primer bloque descubriendo dos o tres cosas. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el contenido de este Antiguo Testamento? ¿Sí? Pero antes de adentrarnos en esto, que trataremos de ser lo más breve posible, quisiera compartirles algo de la liturgia de las horas, del oficio divino, ¿sí?, del oficio de lectura, la segunda lectura que propone, ¿sí?, la oración de la Iglesia del día de la fiesta de San Jerónimo. Y por esto quiero que me permitan un ratitín chiquitito, para leer una partecita del prólogo, ¿sí?, al comentario de San Jerónimo sobre el libro del profeta Isaías, ¿sí? Y dice así, dice Jerónimo, cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice, ocúpense en examinar las Escrituras y también busquen y encontrarán, para que no tengan que decirme como a los judíos, están en un error o no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues sí, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí que sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Me quedo con esta última afirmación muy intensa y muy bonita a la vez. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, ¿no? La importancia entonces que asumamos cada uno de nosotros, en la medida que podamos, esta responsabilidad en conocer las Escrituras, para no seguir estando en la ignorancia y seguir viviendo más cristianamente. Bien. La primera preguntita que nos podemos hacer entonces es, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? La Biblia es el libro del pueblo judío en primer lugar y de la Iglesia cristiana. Tanto el pueblo judío como la Iglesia lo consideran sagrado, entonces por ende el hecho de ser sagrado es porque contiene el mensaje de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Y por ende este mensaje de Dios, tanto ellos como la Iglesia cristiana, o todos aquellos que están bajo la denominación cristiana, intentamos, ¿sí?, de profundizar este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje que Dios constantemente y a lo largo de la historia fue queriendo comunicar, y están contenidas en este libro. Pero podríamos preguntar, ¿qué significa la palabra Biblia? Porque a veces hablamos un poquito medio así, sin tanto significado, y entonces descubrimos que la palabra Biblia, ¿sí?, es una palabra, en primer lugar, griega, que significa libros. Es decir, no cualquier libro, sino que son libros por excelencia, porque tienen este mensaje sagrado, tienen este mensaje que Dios le quiere comunicar a los hombres, y lo hace a través de hombres. Esto es lo bonito. Entonces, es
Se escuchó muchas veces, ¿no? Que es una biblioteca. La Biblia como una biblioteca. No, un momentito. Es una especie de biblioteca. Especie. Donde en un solo libro vienen contenidos otro montón de libros. Pero quedémonos con esto, por eso, ¿no? Decimos que es una especie de biblioteca porque contiene ciertos y determinados libros, ¿sí? La otra cosa que es, padre, que hay muchos libros ahí adentro. No, no hay tantos. Lo justo como para poder descubrir el mensaje de salvación, ¿sí? Entonces, esta especie de biblioteca, ¿no? Que decíamos que es, tiene una colección de 74 escritos, nada más. 47 libritos son del Antiguo Testamento, es decir, y estos 47 libros del Antiguo Testamento constituyen la primera y más voluminosa parte de la Biblia. Esto es curioso. El Nuevo Testamento tiene menos. Tiene 27 libros nada más. Entonces, 74 libros en total, 47 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué encontramos en la Biblia? Podemos preguntarnos también, ¿no? Bien, vamos a encontrar en la Biblia, en primer lugar, historias y narraciones folclóricas, ¿sí? Códigos de leyes, vamos a encontrarnos poemas, como lo vamos a vivir hoy, como lo vamos a hacer con el Salmo de este día, con parábolas, refranes, oráculos proféticos, cartas, listas genealógicas, que son muy importantes. Vemos en el fondo que hay también una gran variedad de estilos y de formas literarias, que precisamente los especialistas en Sagradas Escrituras se dedican a estudiar estas cosas, ¿no? Los estilos y las formas literarias para encontrar mejor y más a fondo el mensaje que Cristo, que Dios quiere comunicarnos y que Cristo lo va a hacer como plenitud de esta palabra. A ver, ¿qué otra cosa encontramos? Que es el mismo y único Dios, la cosa importantísima esta, vamos a encontrar que es el mismo y único Dios que se dio a conocer a su pueblo, como un padre a sus hijos. Dios se muestra, Dios se presenta de mil formas y maneras. Dios insiste en la salvación del hombre. Dios insiste en sacar de esta esclavitud, ¿no? Entonces, como Dios es el mismo y único Dios que se da a conocer a su pueblo, en primer lugar se da a conocer a Israel, el pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo que nace con Abraham, ¿sí? El primer creyente en la palabra, y en segundo lugar, la iglesia, ¿sí? Que el pueblo, este nuevo pueblo de la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, así como el pueblo, esta experiencia de la escritura de la Biblia en el Antiguo Testamento nace con Abraham, el primer creyente en la palabra, la iglesia continúa esta misión hasta llegar a Jesucristo, que es el culmen, es la última palabra de Dios, ¿sí? Esta última entre comillas, no es que sea la última y basta, ¿no? Dios sigue hablando hasta el día de hoy, ¿sí? Otra preguntita que nos podemos hacer es ¿cuál es el contenido de este Antiguo Testamento? ¿Sí? En primer lugar, esta colección de libros no se hizo de la noche a la mañana, se fue haciendo lenta, pero perseverantemente, ¿no? En primer lugar, con la preparación de Israel, ¿no? Libre y perseverantemente Israel fue creciendo, fue perseverando para llegar a la alianza definitiva y eterna que Dios iba a establecer con los hombres en la persona de Jesucristo. Es interesante también verlo porque cuando uno está en el Antiguo Testamento o en la Biblia en general, necesita esta tranquilidad, saber que todo no se hizo de un día para otro, sino que se va de esta tranquilidad, esta lenta pero perseverante preparación. Lenta y perseverante preparación.
Entonces, vamos a encontrar como tres grandes temas, ¿sí?, que rodea el Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a encontrar estos libros que son parte de toda la primera parte de lo que los judíos van a llamar la Torá. Nosotros vamos a llamar el Pentateuco. Es decir, vamos a encontrar en estos libros, que estos después pueden ir tranquilamente a la Biblia del Pueblo de Dios y tranquilamente pueden visionenlo, el índice, y ahí se van a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta experiencia de la ley, de la Torá o del Pentateuco para la lengua griega, ¿sí? Esta es la diferencia, ¿no? La Torá para la lengua hebrea y Pentateuco para la lengua griega. En ellos vamos a encontrar, ¿sí?, sobre todo, a Dios, ¿sí?, actuando en la historia humana para liberar a su pueblo, que quiere hacer suyo. Dios quiere esto, lo quiere liberar para hacerlo su propiedad, su heredad, ¿sí? Instruye a este pueblo, Dios mismo lo va instruyendo y le va dando sentido a la historia de este pueblo, ¿sí? Entonces vamos a manejar unas coordenadas muy lindas acá, ¿no? Porque es promesa, alianza y salvación. Hay que tenerlo presente porque lo vamos a encontrar en el Salmo de hoy, ¿sí? Esta experiencia de promesa, alianza y salvación. Va a aparecer hoy. Con otros términos, pero aparece. Esto va a ser los primeros libros. El segundo grupo de libros que podemos decir son los libros proféticos, donde Dios interviene en la historia, por medio de los profetas, a los que le va a comunicar su palabra y su espíritu para destruir y construir, para edificar y plantar, ¿no? Estos profetas inspirados van a desempeñar un papel decisivo en la educación de la fe. ¿Por qué? Porque Israel se extravía, sale de Egipto, se encuentra con toda la civilización, toda la cultura de aquel momento, y claro, habían avanzado, ¿no? Y ellos quedaron un poco como atrás, ídolos, bienestar, ¿no? Un poco lo que nos pasa también hoy. Entonces ahí los profetas, Dios va enviando a los profetas para poder sacarlos, ¿no? Para poderlos hacer que vuelvan a la verdad más profunda y sincera en el culto en el templo y van a proclamar la salvación de Dios, ¿sí? Pero sobre todo, como decíamos el otro día, para que no caigan en la idolatría. Esto es muy importante tenerlo presente. Otro grupo que va a haber muy importante son el tema de los libros sapienciales, ¿sí? Es decir, todo un conjunto de obras que bajo las formas más variadas nos ponen en comunicación con la oración, la sabiduría, la moral del pueblo. Estas obras nos enseñan, ¿sí? Hasta el día de hoy, cuando uno las lee, nos enseñan el arte de servir a Dios en la vida diaria y convertirnos en personas responsables en la fe. Este va a ser el libro de los Salmos, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante. Todos estos libros sapienciales, ¿sí?, que es también una buena parte de la escritura, acá ¿qué va a haber? Mientras arriba estaba Abraham, nuestro padre en la fe, Moisés, ¿sí?, los profetas, acá están los sabios. Los sabios que deciden guiar a Israel en las últimas etapas de su camino hacia la revelación definitiva, ¿sí? Entonces, para no confundirlos, porque después ustedes pueden ir tranquilamente al índice del pueblo de Dios y ahí fijarse. No voy a entrar en todo ese tema, profetas menores, mayores, la tradición hebrea, la tradición griega, no. Esto se los dejo para que ustedes lo vean tranquilitos, pero dejar estos tres grandes grupos que componen estos 74 escritos, ¿sí? Rápidamente, y con esto concluimos, podemos preguntarnos cómo fue recopilada la escritura. Decíamos que ha sido pausada, lenta y perseverantemente, ¿no?
Pero hubo gente que la fue poniéndola, ¿no? Entonces ahí ubicándola de tal manera para que pudiera tener, pudiera ser un tesoro que pueda ser nada menos conocido. Entonces vamos a encontrar la Biblia hebrea, ¿sí? O la versión masorética, ¿sí? Fue elaborada a lo largo del primer milenio después de Cristo, ¿sí? Y se publica, pero recién se va a publicar a finales allá por el año 900 de nuestra era, ¿sí? Entonces es tardía. Está la versión griega del Antiguo Testamento, que se la llama la Septuaginta, ¿sí? O la de los 70, ¿m? Que constituye la primera traducción de la ley mosaica, o del Pentateuco y de los profetas, a un idioma distinto del hebreo. El hebreo está más tardío. Esta Septuaginta nace mucho posterior, digamos, son aproximadamente 300 años antes de Cristo, ya empieza a surgir la Septuaginta o la de los 70, ¿sí? Es decir, que nace la Biblia en un idioma diferente al hebreo, que era la lengua considerada sagrada por los fieles judíos. Este trabajo enorme empieza en Alejandría de Egipto durante el reinado de Ptolomeos y II, se allá por 285 y 247, para aportar. Esto empieza, no por una cuestión bíblica, empieza porque precisamente este hombrecito quería enriquecer la biblioteca del pueblo de Alejandría, no por otra cosa. Y por ende se pone a narrar la historia del pueblo de Dios, que después va a ser el tema del Antiguo Testamento. Y después la Vulgata, ¿sí? La Vulgata, que es por lo cual nosotros celebramos este mes de septiembre en honor de San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia hebrea y griega al latín. Se da un paso más. Esto se hace a finales del año 300, ¿sí? Allá por el siglo IV, lo hace San Jerónimo, como decíamos, no lo hace por decisión propia, sino lo va a hacer por el Papa Dámaso, y justo este hombrecito se muere 2 años antes. Porque el objetivo fundamental de esto es de que la Vulgata era más fácil de entender y más exacta de las anteriores. Y obviamente que después van siguiendo la publicación del resto de las traducciones, que como ustedes habrán visto hay muchas en el mercado. ¿Por qué? Porque el mensaje, el contenido principal no se cambia. Lo que se cambia se mejoran cuestiones literarias, se perfecciona mejor la traducción de los distintos términos, se enriquece con aparato crítico nuevo. Por esto vamos a encontrar que hay una variedad, creo yo, desde la Biblia de Jerusalén, que se usa más en la universidad cuando estudiamos, a una Biblia más pastoral como la del pueblo de Dios, o la Biblia del peregrino, qué sé yo, hay tantas, que usamos el fin de semana pasado, otra Biblia americana, muy buena, por cierto, pero a ver, este mensaje siempre se está actualizando. Esta experiencia de manifestar la experiencia del pueblo de Dios siempre se va actualizando y está siempre en vigencia. Una pinturita. Qué síntesis tan linda, padre. Yo me acordé cuando tuvimos El introducción. hombrecito de San Jerónimo, ¿no? Y pues San Jerónimo, ¿se cortó? ¿No? Es que me pierdo el estudio. San Jerónimo, San Cayetano tenía mucha devoción a San Jerónimo. Y San Cayetano aprendió a amar a las escrituras gracias a la devoción a este santo, ¿no?
Y es lindo ver esto que decía el padre Roberto, ¿no? Cuando uno entra en contacto en las Escrituras, empieza a conocer a Dios, ¿no? De hecho, hoy mandaba un mensaje a Empedrado donde decía, ¿no? Que a través de Jeremías, Dios nos quería dar un corazón nuevo para conocerlo a Él, ¿no? Fíjense, un corazón nuevo. No pasa solamente por la inteligencia, ¿no? Es el encuentro con Dios. ¿Dónde apunta Dios, no? El corazón. Y recordando, mientras vos hablabas de San Jerónimo, yo decía, cómo San Cayetano logró eso, ¿no? Amar las Escrituras, conocer a Jesús de tal manera que en sus cartas le salen solas las palabras de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ojalá nosotros, conociendo la Biblia de esta manera, podamos hablar, ¿no? Cuando más Biblia tenemos, más palabras de Dios nos salen de nuestras palabras y pensamientos. Eso era importante lo que decía San Jerónimo. A mí aquí conozco las Escrituras, conozco a Cristo y solo amamos lo que conocemos. ¿Allá, Pedrito? Entonces, querido Padre Pedro no conoce tanto esta experiencia de transmisión en vivo. Yo miro acá y claro, él miraba la pantalla, pero ustedes nos siguen desde allá. Y entonces él se entusiasma. Qué lindo, claro. Padre, me gusta verte entusiasmado. Como para redondear un poquito entonces el planteo. El fin de semana pasado, el sábado pasado, vimos revelación. ¿Qué era la revelación? Dios se había manifestado, Dios se da a conocer, Dios da a conocer su voluntad. ¿Dónde encontramos la revelación? En la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia. Hoy hemos avanzado un poco más reconociendo cómo está compuesto el Antiguo Testamento, que es toda la revelación que Dios hizo al pueblo de Israel. Y en concreto, la estructura del Antiguo Testamento se puede desarrollar en 3 partes. La ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los profetas, que incluye todo el profetismo de Israel, y finalmente los otros libros, los sapienciales, los salmos, los libros históricos, que contienen distintos momentos y con distintos estilos literarios, también va regiendo la espiritualidad y la historia del pueblo de Israel, donde Dios se fue manifestando. Todo aquello se agrupa en un único grupo de libros que forman parte del Antiguo Testamento y que son, en definitiva, ¿cuántos libros, Padre Roberto? 47. 47. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a dar lugar para avanzar sobre la meditación, el compartir que nos va a hacer el Padre Pedro, que está entusiasta. Así vamos, queridos hermanos, preparándonos para la lectura orante. Muchas gracias. Tu palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu gloria. Bien, un descansito para retomar este compartir, porque ahora queremos adentrarnos en el libro de los Salmos. Como les dije, vamos a hacer nuestra lección dentro de unos minutitos en torno a uno de los Salmos, y nos parecía muy bueno entender un poquito la dinámica de este libro.
de qué se trata, cómo está compuesto, quién lo escribió. Y le pedimos al Padre Pedro, ya que estaba con nosotros, que nos acompañara con su compartir y que nos iluminara un poquito acerca del libro de los Salmos en general. Padre Pedro, tenés 5 minutitos para compartir. Figurativamente. Muy bien. Lo que les voy a decir está sacado de la Biblia, ¿no? Como decía Padre Roberto, la Biblia está muy enriquecida, primero por la palabra de Dios, pero también la Iglesia ha hecho un aporte para la formación de los cristianos. Entonces, yo no soy un experto en Biblia, sino que lo que quiero compartir con ustedes es sacado de la misma Biblia, ¿no? Y estas introducciones a cada libro que la Iglesia nos pone para que vayamos teniendo un marco general de lo que vamos a encontrar en la lectura de ese libro. Y como decía el Padre Mariano, que sabe más que yo, los salmos vienen de esta parte de los libros sapienciales, ¿no? Esta sabiduría de Dios que se expresa a través de la alabanza y de la música, porque esto trae los salmos, ¿no? Estudiando así, leyendo esta mañana un poco, encontré que la palabra salmo viene de un verbo griego y que habla justamente de un instrumento musical. Nosotros lo utilizamos muchas veces porque cuando decimos vamos a rezar el salterio, ¿cuántas veces lo hemos expresado? El salterio era un instrumento musical. Luego, con el pasar del tiempo, claro, pasó de dejar de ser un instrumento musical para que esta palabra salterio exprese este conjunto de poesías, salmos, cánticos, y entonces lo llamaron a todo el salterio, ¿no? A todos estos salmos. Esto estaba interesante, ¿no? Porque los salmos están acompañados de la música, no es simplemente una lectura, no es parte de la oración del pueblo de Dios. Y entonces, bueno, la oración que se expresa a través de la música. Me acordaba del país Julián, ayer, Pedrito, por esta capacidad que tienen estos hombres, sobre todo los hombres de Dios, porque después vamos a ver que la tradición dice que la mayor parte de los salmos son atribuidos a David, pero después los estudios bíblicos nos van a decir, no es tan así. Bueno, yo pensaba, ¿no?, en mi pueblo, y pensaba en este cura que tenía la capacidad de mirar la fe de la gente, ¿no? La gente sencilla, el movimiento de la fe de la gente, ¿no? Y él podía tomar ciertas palabras, ciertas expresiones que primero lo hacía poesía y después lo hacía música, ¿no? Entonces, cuando me encontré con esto, digo, en el fondo, qué lindo que podamos seguir haciendo esto como con Padre Julián, que muchos cantos de iglesia que tenemos nosotros hablan de esa mirada que él tenía del pueblo de Dios. Y a través de esa mirada del pueblo de Dios, rescatar esos sentimientos que tenía el pueblo, entonces tomar y hacer palabra y hacer música, ¿no? Y estos son los salmos, porque el salterio es esta expresión de la espiritualidad, de la religiosidad, de ese pueblo de Dios, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Estos 150 salmos. Los que están entre paréntesis vienen de la traducción del griego, ¿no? Y los que están sin el corchete son de la tradición hebrea. ¿Qué quiero decir con esto cuando decíamos que no podemos atribuir todos los salmos a David? Porque en el estudio bíblico se ha visto que los salmos son expresiones de tiempos distintos, ¿no? De realidades distintas que vivía el pueblo, de momentos históricos distintos. Entonces, no pudo David ser el único autor de todos los salmos, ¿no? Pero había una antigua tradición en aquella época de poner la autoridad en una persona importante, ¿no? Así sabemos que Isaías, que está en 3 partes, la primera parte es propio del profeta, ¿no? Pero también tenía un grupo de discípulos, entonces también escribieron los discípulos, pero en lugar de atribuirse a ellos, atribuyeron a su maestro. Entonces era muy común ponerle la autoridad a David, exactamente, pero no. Las tradiciones después, sobre todo los estudios bíblicos, van a decir que no es así, porque también toda la parte de la legislación del Pentateuco
Se le dijo que fue Moisés el que había escrito, y no fue así. Entonces, para rescatar esto, ¿no? Porque está lindo ponerle a David como autor de todos los salmos, pero cuando uno empieza a estudiar los salmos se da cuenta que no es tan así. El Salterio, como así lo llamamos hoy, en definitiva, es un libro de oración. Por eso la Iglesia ha tomado de la Iglesia madre, que es la Iglesia judía, y también la Iglesia ha puesto a los salmos como lugar privilegiado en la oración. De hecho, como iglesia, como congregación, todos los días rezamos el Salterio. Todos los días nos encontramos. Lo que me gustó al mirar el tema de los salmos, decía que el libro del Salterio era el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos, fíjense, para dialogar con Dios. Los salmos son para dialogar con Dios. Eso me gustó. Hoy me toca ser formador de nuestra casa de formación y muchas veces le digo a los chicos, ¿no? Los salmos están para encontrarse con Dios, pero también son parte de nuestra oración como iglesia, ¿no? Porque hay salmos que podrán decir, desde lo más hondo te invoco, Señor, escucha mi voz, ¿no? Una expresión de dolor, de angustia, de tristeza. Y uno viene contento a rezar, ¿no? Y se encuentra con un salmo que pareciera que te bajonea, ¿no? Desde lo más hondo te invoco, Señor, escucha mi voz. Pero ¿saben qué? Es el momento de decir, bueno, yo estoy rezando por aquella que está mal, por aquel que está mal. Así que los salmos tienen esta dimensión, que no solamente lo rezo para mí, lo rezo como iglesia, lo rezo como comunidad, ¿no? Porque vas a encontrar distintos salmos con sus distintas expresiones. Salmos de alabanza, salmos de acción de gracia, salmos de tristeza, salmo penitencial. Es decir, en definitiva, esto que decía la Biblia, ¿no? Los salmos son para dialogar con Dios en un contexto de que somos iglesia, ¿no? Entonces, rezamos los salmos con toda la iglesia. A través de estos 150 poemas, porque así hay que decirlo, ¿no? Los hagiógrafos lo que toman es el andar del pueblo, ¿no? El sentir del pueblo, la realidad del pueblo, ¿no? Y toman lo esencial que lo hace en escritura. Todo esto inspirado por Dios, no nos olvidemos nunca. Lo hace en escritura, pero también lo hace en canto, ¿no? Y entonces los salmos acompañaron la liturgia del templo de Jerusalén. Y entonces el cantar de los salmos, o la expresión de los salmos, el encuentro en la religiosidad y en la solemnidad de esas grandes fiestas litúrgicas estaban presentes, expresión de ese pueblo peregrino, de ese pueblo que caminaba hacia esa tierra prometida. Pero también es la realidad de un pueblo oprimido, de muchas invasiones, sobre todo la última, ¿no? La del Imperio Romano. ¿Qué hablan los salmos, no? Como son expresiones, hablan de sus luchas, de sus esperanzas, de sus triunfos, fracasos, su adoración, su acción de gracias, sus rebeldías, sus arrepentimientos y sobre todo la súplica ardiente, ¿no? De corazón. El arder del corazón, el diálogo con Dios, la súplica ardiente que brota de la realidad del hombre, ¿no? La enfermedad, la pobreza, el destierro, la injusticia, todo eso expresa el Salmo. Por eso cuando te encuentres con el Salmo, como vamos a rezar ahora, no es simplemente una poesía, no es simplemente un himno, ¿no? Es un diálogo que tiene el hombre en toda su realidad con su Creador. Y no lo reza solo, lo rezamos juntos. Por eso esta dimensión que el pueblo hebreo tenía como pueblo de Dios, pero también nosotros como iglesia, ¿no? Como comunidad. Al comienzo de los salmos va a encontrar que tienen títulos y esto hace que en la época de la liturgia del templo, bueno, iban dividiendo los salmos para el ritmo litúrgico. Entonces vas a encontrar hoy en día los títulos que tienen los salmos, ¿no? Son títulos que expresan poesía, momentos litúrgicos, momentos históricos. Esos títulos no provienen de los autores que hicieron los salmos, ¿no? Sino que fueron agregados después. Y esto es para que el templo pueda vivir las expresiones litúrgicas. Lo hacemos hoy, ¿no?
de acuerdo a la realidad del tiempo tenemos distintos salmos. Si celebramos una fiesta de la Virgen, tenemos un salmo que refleja un poco la mirada hacia ella. Si tenemos un mártir, tenemos un salmo. Es decir, también el templo de Israel tenía los mismos significados, por eso los van agrupando, ¿no? Padre Roberto habló muy bien de los géneros literarios, es decir, no podemos englobar todo en lo mismo, ¿no? Por eso la riqueza que la Iglesia ha tenido en estos últimos tiempos, desde comenzando por la época de San Cayetano, por eso digo, como el despertar de la Biblia entre la gente, ¿no? Y la riqueza que ha llevado a todos estos hombres a vivir la santidad, porque para esto están, para que vivamos la santidad, ¿no? Bueno, hay distintos, y no me voy a meter en esto porque me dieron 5 minutos, ¿no? De los géneros literarios, para que podamos conocer un poquito más, ¿no? Buscá qué significan los géneros literarios en la Biblia. Podés googlear, si no tenés todos estos libros que hay acá, ¿no? Googleá, que esto está bueno, ¿no? Por último, quería agregar algo lindo, ¿no? El salterio para el uso cristiano, ¿no? Para nuestro tiempo, ¿no? Los primeros cristianos hicieron del salterio su libro de oración, que llega hasta nuestros tiempos. Cada mañana, los teatinos, como otras congregaciones, sobre todo los monjes, abrimos el salterio para saludar a Dios al comienzo del día, para ofrecer toda la obra que vamos a realizar de esta construcción del reino o de esta búsqueda del reino, poniendo en Dios la alabanza de la mañana. Nos despertamos como una resurrección para poner toda nuestra alabanza en Dios, toda nuestra obra en Dios. Los salmos de alabanza nos acompañan todas las mañanas en el rezo de laudes. Para ir a la mitad de la jornada, ¿no? Los rezos de esfuerzo, del trabajo, del día, ¿no? Los salmos expresan también el sudor del trabajo, del esfuerzo del hombre que pone en Dios, el reconocimiento de su providencia, ¿no? Para la tarde va bajando el sol, ¿no? Y estamos dejando el trabajo para encontrarnos en un momento lindo, ¿no? De descanso, de disfrutar la jornada. Los salmos nos acompañan. Y a la noche, ¿no? Como un signo de morir en Cristo, los salmos de la noche nos invitan a un descanso para reponer las fuerzas que hemos desgastado a lo largo de la jornada, ¿no? Para que al otro día volvamos otra vez de nuevo en una alabanza. Agarrar los salmos, que sean momentos de tu oración, que sean espiritualidad para tu propia vida. Y disfrutar como disfrutaron en los primeros tiempos de la iglesia, como lo disfrutó San Cayetano, San Andrés Savelino, San José María Tomasi, y como lo seguimos disfrutando hoy. Que los salmos te ayuden en tu alabanza, te ayuden en ese pedido que le haces a Dios, en esos momentos tristes. La iglesia evangélica muchas veces ha puesto distintos salmos para distintos momentos, ¿no? Que está bien que busquemos esos salmos para esos momentos que estamos viviendo, pero siempre tenemos que recordar que no estamos solos, somos parte de una comunidad, y los salmos que yo rezo no solamente son para mí, sino también son para aquellos que en ese momento están necesitando, y esa es la comunión de los santos. Hasta acá llegó mis 5 minutos, paso a la posta ahora a nuestro moderador. Silencio después de esto, ¿no? Gracias, Padre Pedro. Estoy a tu servicio. Yo simplemente, Padre María, si me permitís, una cosita linda que Padre Pedro nos invitaba, era, él justo narró el Salmo 50. Si tienen ganas, hagan un ejercicio, ¿no? Lean o recen el Salmo 50, o el Salmo 51, entre paréntesis 50, y vayan, léanlo en contemporáneo con 2 Samuel 12. Porque precisamente el Salmo 50 es la petición abierta de David cuando pide perdón porque se quedó con una cosa que no tenía que quedarse, con la mujer del vino. Entonces, esto me parece sería interesante poder ver cómo las historias... La palabra de Dios está presente, ¿no? Se entrelazan entre sí, pero al mismo tiempo está presente. Es decir, ver cómo los salmos que hablan de Dios, me hacen dialogar con Dios, también me hacen retomar en el fondo, nuestro arrepentimiento de saber qué es lo que hizo David
pero al mismo tiempo descubrir la belleza del Salmo 50, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Padre. Gracias. Padre Pedro, muchísimas gracias. Mientras te escuchaba, recordé algo que a mí me impactó siempre, ¿no? Generalmente la palabra de Dios la usamos para meditar, ¿no? Para conocer a Dios y para que la palabra ilumine nuestro discernimiento, nuestra oración. Pero con los salmos rezamos. La palabra de Dios es a través de nuestra voz dirigida al mismo Dios, ¿no? Y alguna vez leí que eso hace perfecta la oración, porque no desvía, ¿no? Sino que inspirada y con las mismísimas palabras inspiradas por Dios, oramos, ¿no? Creo que los Salmos es un libro que tendríamos que animarnos a zambullirnos más, a profundizarlo un poquito más, ¿no? Porque nos ayuda a rezar mejor, Bien, vamos a hacer así. Voy a ser muy breve el contexto del Salmo 103, que es el salmo que vamos a utilizar para rezar mañana en la liturgia de la palabra. Salmo 103. Pero vamos a hacer así. Yo voy a explicar el salmo completo, ¿sí? El salmo completo, y luego la lectura, la meditación bíblica la vamos a hacer con el texto propiamente que vamos a utilizar mañana, con los versículos que vamos a utilizar mañana. Mañana no vamos a leer todo el salmo, sino unos pedacitos. Ahora vamos a explicar, para comprender el contexto de esos pedacitos que utilizamos mañana, de esos versículos que utilizamos mañana, vamos a explicar el salmo en su conjunto. Les pido que tengan a mano en este mismo momento la Biblia, que la abran en el Salmo 103, la abran en el Salmo 103. Y si pueden tener un lápiz, mejor. Si se animan a tener un lápiz en la mano, para anotar versículos o para trazar líneas donde yo les indique, vamos a ver si podemos estructurar el Salmo de modo que podamos comprender cuál es el mensaje de este salmo. Si ustedes tienen ya la Biblia abierta, Salmo 103, van a ver que después que dice que el versículo 1 dice David, que es lo que nos estaba explicando el padre Pedro, ¿no? Dice que su autor fue David. E inmediatamente dice, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Y si van al final del Salmo, en el último renglón del versículo 22, dice, bendice al Señor, alma mía. Dos expresiones que son como una especie de subrayado, ¿no? De destacado. Están indicando, aquí comienza el Salmo y aquí termina el Salmo. Y casi ya nos va invitando, nos va ayudando a entender por dónde va a ir este salmo. Diríamos que es una frase inclusiva. Aquí dentro algo va a decirnos que tiene que ver con alabar a Dios, con bendecir a Dios, con glorificar a Dios. Esta misma expresión inicia el versículo 2, bendice al Señor, alma mía. Si van después al versículo 20, el salmista dice, bendigan al Señor todos los ángeles. Y el 21 inicia, bendigan al Señor todos sus ejércitos. Y el 21, creo que no se lo dije, ¿el 21 le dije? No. ¿Cómo empieza? Bendíganlo todas sus obras. ¿Lo ven? El primero y el último versículo, la primera y la última estrofa, bendice al Señor, alma mía. Y luego,
repite, bendice al Señor alma mía, individualmente, y al final una invitación a que también las criaturas del cielo y de la tierra bendigan a Dios. Les pido ahora que leamos el segundo renglón del versículo 2. Nunca olvides sus beneficios. Y a partir de allí empieza a hacer una enumeración. Versículo 3, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. 4, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. 5, Él colma tu vida de bienes y tu juventud se renueva como el águila. La pregunta es, bendecir al Señor, ¿por qué? Por todos sus beneficios, que no hay que olvidar jamás. ¿Cuáles son sus beneficios? Perdona, cura, rescata, corona de amor y de ternura, colma tu vida de bienes y renueva tu juventud como el águila. El salmista, ¿a quién le está hablando? A sí mismo. Bendice al Señor, alma mía. Le habla a su alma. El salmista está haciendo una reflexión. Quiere invitarse a sí mismo a alabar a Dios. Y para motivar, para hacer conciencia del motivo de su alabanza, se hace a sí mismo esta lectura. Mirá cómo Dios te beneficia cuando te perdona, te cura, te rescata, te corona, te colma, te renueva. Les pido que ahí, al inicio o al final del versículo 5 y al inicio del 6, marquen una linita. Y luego marquen otra línea al final del versículo 10. ¿De qué está hablando ahí el salmista? Entre el versículo 6 y 7 habla que el Señor hace justicia, otorga el derecho, muestra el camino a Moisés y muestra sus proezas al pueblo de Israel. Hasta hace un momento se decía a sí mismo por qué había que alabar a Dios. Ahora les dice a los oprimidos y a aquellos que fueron liberados al pueblo de Israel por qué tienen que alabarlo. Bendice al Señor, alma mía. Bendigan al Señor. Yo tengo que bendecirlo por estas razones. Todos nosotros, ustedes y ustedes, tienen que bendecirlas por estas otras razones. No nos olvidemos que el Señor hace justicia y otorga el derecho a los oprimidos. No nos olvidemos que Él le mostró el camino de liberación a Moisés y que hizo proezas por Israel. Versículos 8, 9 y 10. ¿Qué dice el salmista? El Señor es bondadoso y compasivo. Subrayen si quieren bondadoso y compasivo. Es lento para enojarse y de gran misericordia. Segunda parte del versículo 8. Lento para enojarse, gran misericordia. No acusa de manera inapenable. No guarda rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos hace pagar conforme a nuestras culpas. Entre el versículo 8 y el versículo 10, el salmista le habla a los que somos pecadores. ¿Por qué tendríamos que alabarlo los pecadores?
porque es bondadoso y compasivo, porque es lento para enojarse, porque no acusa de manera inapelable, no nos guarda rencor, no tiene en cuenta nuestros pecados y no nos hace pagar por nuestras culpas. Ahí trazan una línea, ¿no? Bien, les pido que ahora tracen otra línea al final del versículo 19. En el versículo 11, 12 y 13, el salmista está hablando con comparaciones. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo aman, por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre siente cariño por sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. ¿Qué hace el salmista ahí? Intenta dimensionar la bondad de Dios, el amor de Dios, la ternura de Dios. Habla de lo inmenso de su amor. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra. ¿Cuánto se alza el cielo sobre la tierra? Inmensidad. ¿Cuánto dista el oriente del occidente? ¿Cuánto dista? Inmensidad. Como un padre es cariñoso con su hijo. ¿Cuánto ama un padre a su hijo? Inmensidad. El salmista nos está hablando de la inmensa ternura de Dios. ¿Pueden trazar una liñita de puntos al final del versículo 13? Háganlo, por favor. Una liñita de puntos. Ahora bien, el 14 dice lo siguiente. Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. Los días del hombre, dice el 15, son como la hierba. Él florece como las flores del campo. Y el 16, los roza el viento y ya no existen más. Ni el sitio donde estaban las verá otra vez. ¿Qué es el hombre? No es más que polvo. Es como una hierba que finalmente, cuando pasa el tiempo, se deshace y ni siquiera se recuerda dónde estaba plantada. Esta mirada sobre el hombre nos puede parecer un poco pesimista, puede ser, pero también bastante realista. ¿Qué somos frente a la inmensidad de Dios? En tiempo, en fuerzas, en capacidad, en amor. La verdad que somos muy poquita cosa. Frente a un Dios tan grande, nosotros tan pequeñitos. Tracen otra línea de puntos ahí, por favor. 3 versículos más antes de nuestra línea que habíamos puesto antes. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Su justicia llega hasta los hijos y los nietos, de los que lo temen y observan su alianza, dice el versículo 18, de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Estos 3 versículos hablan de algo fundamental, que el amor de Dios alcanza a todos los que lo temen, observan su alianza, recuerdan sus preceptos y los cumplen. Tomemos un poquito de distancia. Al inicio del versículo 11 trazamos una línea. Al final del versículo 19 trazamos otra línea. Trazamos 2 líneas de puntos entre el versículo 14 y el final del versículo 16. Entre las líneas de punto
se nos habla de la pequeñez humana. Por arriba de la línea de punto se nos habla de la inmensidad del amor de Dios. Y por debajo de la línea de puntos, después de hablar del hombre, se nos habla que si somos capaces de ser fieles, el amor inmenso de Dios nos alcanza. El amor de Dios es inmenso, el hombre es pequeño, pero si nos abrazamos a Él, ese amor nos alcanza. Y lo que les dije sobre los últimos versículos, Dios merece ser bendecido por su inmensa ternura, por su inmenso amor, por su inmensa bondad, que alcanza al hombre, que alcanza al pecador, que alcanza al oprimido y al pueblo elegido, y que me alcanza a mí. Y todo lo que sé de Dios no me dice más que este amor efectivamente llega a mí. Por eso, el Salmo 103 podemos definirlo como un himno a la bondad de Dios. Himno a la bondad de Dios. Este salmo, de acuerdo a lo que nos decía el padre Pedro, podríamos entonces categorizarlo así. Es un himno que canta a Dios y su bondad. Y es una profesión de fe, porque mirando la realidad, reconoce la presencia de Dios y su obra. Y es una invitación. Bendice, alma mía, bendíganlo todas sus obras, bendíganlo ejércitos del Señor, bendíganlo todos sus ángeles. Es una invitación, amigos, a unirse en alabanzas y bendiciones a Dios que obra bondadosamente. Este es el Salmo 103. Esto es lo que podríamos decir rápidamente acerca de este salmo. Los invito a que ahora nos tomemos un segundito, ya hemos estudiado el salmo, y démosle lugar a que el Espíritu Santo venga y nos ayude a orar con el salmo, a que la palabra de Dios nos hable y nosotros podamos hablarle a la palabra. Nos tomamos un minutito para dejar de cantar este momento. Vamos a escuchar una canción que nos ayude a transitar el siguiente paso y inmediatamente después vamos a leer el texto litúrgico de mañana y vamos a rezar con él. Gracias.
Le damos ahora la bienvenida a tres hermanos que nos van a acompañar para compartir este momento de oración. Hola Nancy, ahí te vimos. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien, gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. A ustedes. Bienvenida. Y ahí ya tenemos a Zebra y a Camello, a Guillermina y a Javier. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Buenísimo. Bienvenidos y muchas gracias también por acompañarnos. Como compartíamos el sábado pasado, esto de la pandemia nos impide poder hacer esta experiencia de manera real, ¿no? Pero también de manera virtual sentimos que podemos tener la experiencia de rezar juntos en torno a la palabra y hacerlo comunitariamente. Así que les agradecemos de corazón que nos acompañen, porque en ustedes está la comunidad presente, ¿no? Y también los muchos que en este momento están siguiendo la transmisión y los que van a poder vivirla y compartirla después, ¿no? Que la publiquemos. Así que gracias por este rato que rezamos juntos. Nos hace mucho bien a todos. Nos hace mucho bien a todos. Bien, si les parece, vamos a ponernos en presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que venga para ayudarnos a rezar con el salmo que acabamos de profundizar, de conocer, de estudiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu para que podamos conocerte siempre, conocer tu voluntad y alcanzarla, Señor, con nuestras fuerzas, con el deseo de santificarnos y de alabarte. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, como les dije, vamos a leer el Salmo, pero en su versión litúrgica. Vamos a compartir el Salmo en su versión litúrgica, que voy a dar la cita para que los que están en casa puedan también tenerlo identificado en la Biblia. Nosotros lo vamos a poner ahora en la transmisión para que sea más fácil para todos. Les voy a dar la cita. Bueno, el Salmo es el 103 o el 102, lo acabamos de leer juntos, y los versículos litúrgicos van a ser del 1 al 4 y del 9 al 12. Del 1 al 4 y del 9 al 12. Los invito entonces a que lo podamos tener identificados en la Biblia, y si tenemos la posibilidad, chicos, de publicarlo, para que lo podamos ver todos en la transmisión. Si tenemos alguna dificultad, ahí lo podemos ver, ¿no? Ahí lo podemos ver. Se nos fueron Zebra y Camello, se nos fueron Javier y Guillermina. Están reconectándose. Bueno. Así que vamos a leerlo si les parece. Nancy, ya que te tenemos ahí, ¿podrías leerlo? Adiós. Sí, cómo no. Por favor, gracias. Bendice al Léelo Señor, continuado, alma Nancy, por favor. mía. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias.
rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Bueno, los invito a los que estamos aquí en el vivo, pero también a los que están en sus casas, a que nos tomemos un momentito para releer estos versículos y dejar que la palabra de Dios resuene en nuestros corazones, pudiendo identificar palabras o imágenes o acciones que nos llaman la atención. También algún versículo que resuena particularmente en el corazón. Y de ese modo poder también dejar que la palabra le hable a mi interior, le hable a mi corazón. Dios que se comunica a través de este salmo a cada uno de nosotros. Vamos a tomarnos un momentito para hacer este ejercicio. Los que quieran ir compartiéndolo después en la transmisión en el muro pueden hacerlo, y nosotros lo compartiremos a viva voz cuando terminemos de hacer este momentito de oración con la palabra. Bien. Si les parece, vamos compartiendo. Padre Roberto, Padre Pedro, ahí tenemos a Camello, a Zebra, a Nancy. El que quiera compartir, levanta la mano. ¿Les parece? Bueno, bien, empiezo si quieren. Buenísimo, Javi. Bien, bueno, a mí, más que llamarme la atención, me choca muy adentro el tema de que a veces todos nosotros somos todo lo contrario, o no sé si todo lo contrario, pero sí, no seguimos esta palabra, ¿no? El Señor que dice, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia, no acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente, no nos trata según nuestros pecados, ni nos pega conforme a nuestras culpas. Nada, creo que en lo cotidiano a los seres humanos nos cuesta mucho esto de no enojarnos, de no culpar al otro, de esa compasión, esa bondad que tiene Dios, que tan claramente lo muestra. Bueno, eso, que lindo y cuánto
mejoraría nuestra sociedad, ser un poquito más, como dice acá en el versículo 8 al 10. Gracias, Javi. Bueno, si me Nancy. permiten, a mí me conmueve, ¿no? Cuando él dice que Él perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras dolencias. Nos rescata del sepulcro y nos corona de amor y de ternura. O sea, está representado ahí todo el amor de un Dios que es todo misericordia, que no nos mira con un reproche, que no nos mira, dijéramos, como midiéndonos a ver cómo estamos haciendo las cosas, sino que basta con que encuentre un corazón arrepentido, Él nos va a coronar y nos va a, como se me representó, ¿no? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese padre que a pesar de ese hijo que había sido tan ingrato, que se había olvidado prácticamente de él, pero cuando se arrepiente de corazón, ese padre y ese abrazo que le da es justamente lo que me hace sentir este versículo, ¿no? El 4 y el 5, donde dice que colma tu vida de bienes. O sea, es como que nos rescata del sepulcro y encima nos vuelve a dar y más. Es como que nos llena la copa que rebase, no tiene una medida para amar. Y eso es lo que, por eso, qué lindo cuando David dice, bendice al Señor alma mía. ¿Cuántas veces nos olvidamos de bendecirlo por todo esto, por su amor, porque también como dijo usted, Padre Mariano, somos tan poquita cosa, tan poquita, y Él se abaja a nosotros y con una ternura, que uno lee esto y se mete en un mar de amor, en un mar de amor. Muchas gracias, Nancy. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, verdaderamente, primero gracias por invitarnos a este momento tan hermoso. Y al leer el Salmo y entenderlo y mirarlo desde este lado, somos tan poquito y tenemos la bendición de elegirnos y ser bendecidos por todo esto, el amor que nos da Él. Bendecidos de que tenemos vida, de que podemos dar vida, de que podemos poder compartir y dar amor. Es tan grande esta palabra, este salmo, que verdaderamente no se puede transmitir en tan poco tiempo. Uno habla de que es tan bondadoso Él, es tan inmenso su amor, que nos perdona a nosotros los cristianos que nos equivocamos a diario, y Él nos perdona continuamente, Él nos acompaña con su amor, y sobre todo cuando no actuamos como corresponde o cuando nos enojamos. Habría que ponernos, en vez de ser tan impulsivos, ponernos a pensar y cómo actuaría Él en este momento, y creo que ahí fluiría todo. Gracias, Zebra. A mí me llama la atención dos cosas que, bueno, obviamente leyendo el Salmo completo unos lo dimensionan mejor, ¿no? Esta bendición al inicio y al final, ¿no? Y esta insistencia, concretamente con el Salmo litúrgico, esta bendición al inicio. Interesante que esta bendición es como ayudarnos a nosotros a tomar conciencia que frente a los beneficios, ¿sí? Que, como bien decían ustedes del otro lado también, ¿no? Un Dios todo misericordia, ¿no? Él perdona, ¿no? Como decía la señora hace un momentito, es decir, bendecir a Dios por esto, ¿no? Por estos beneficios de este Dios que es todo misericordia. Y no tanto
obviamente creo que hay que hacerlo, pero me parece que no tanto hacer tanta fuerza en esta culpabilidad que a veces no nos da esta libertad interior para decir, para recordarnos, esto es lo que hace el Salmo, ¿no? Que recuerda lo que Dios no hace, sí lo que Dios hace. Que si por un lado no, Dios recuerda que lo que Dios no hace, ¿no? Dios no está acusando, Dios no guarda rencor perpetuo, Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas, sino que es inmenso el amor que Él tiene, ¿no? Como vos lo habías planteado, Padre, también, ¿no? Como vos lo señalabas, ¿no? Este amor inmenso de Dios, ¿no? Entonces me parece que, claro, y esto es motivo de bendición, tan intenso al inicio, tan intenso al final, que obviamente los últimos 3 versículos del final del Salmo 103 es impresionante porque se pone todo en tercera persona, ¿no? Ven, bendigan junto conmigo, ¿no? Bendigan, ¿no? Ángeles, bendigan ejércitos, bendigan lo que cumple la voluntad, bendigan las obras, ¿no? Todo tiene que bendecirlo porque perdona al hombre, ¿no? Perdona al hombre. Y el hombre está invitado a reconocer estos beneficios, ¿no? Es decir, esta bendición que después, obviamente, como decíamos también al inicio, que abarca, es inabarcable, ¿no? El oriente, el occidente, al ocaso, ¿no? Cómo se levanta el cielo de la tierra, ¿no? Me parece que a veces en nuestra espiritualidad nos hemos quedado con esta una espiritualidad pecaminosa, tan pecaminosa que nos terminó no reconociendo estos bienes de parte de Dios. Y ahí donde me parece que no podemos de no dejar de olvidar esto, ¿no? Si el salmista nos recuerda lo que Dios no hace, qué importante que recordemos todo lo que Él hace cotidiano con nosotros. Gracias, Padre. Sí, tomando lo que decía el Padre Roberto, yo noté algo que me parece que el mismo salmista le dice al alma, no solamente alabar a Dios, ¿no? Pero también le dice, mira, alma, no te olvides de sus beneficios. Es decir, nosotros tenemos un corazón con amnesia, ¿no? Siempre nos olvidamos de Dios. Y este tiempo que nos toca vivir, quisimos ser una sociedad moderna y al ser una sociedad moderna, dejar a un Dios a un costado, o encajonar a Dios, o Dios estorba, o Dios al costado, y Dios no puede estar así. Entonces, la misa, que es memorial, la misa nos recuerda siempre el amor de Dios, un amor jugado, comprometido por nosotros. Pero nosotros siempre tenemos eso, por eso el Salmo, más allá de pedirle al alma poder alabar a Dios, pero mira, alma, no te olvides, porque cuando estás bien te olvidas de Dios. Ahora, cuando estamos mal, ahí empezamos a necesitarlo, ¿no? Y Dios está siempre con nosotros, en los momentos lindos como en los momentos malos, ¿no? Entonces, no te olvides de Dios, no construyas un corazón con amnesia, ¿no? Al contrario, por eso ese corazón tiene que estar ahí en las manos del Creador, como decía San Agustín. Así yo anoté eso porque a veces tendemos a olvidarnos los beneficios que Dios da, ¿no? Y no vamos a ser modernos poniendo a Dios a un costado de nuestra vida. Eso no es modernidad. Eso es olvidarnos del amor de Dios. Gracias, Padre. Sí, yo subrayé el mismo versículo que vos, Padre Pedro. ¡Qué bueno! No olvides sus beneficios. Estamos en sintonía. Y también subrayé esto de que no nos guarda rencor, ¿no? A mí me pareció justamente que Dios amor no solamente es bondadoso, no solamente hace el bien, no solamente nos abraza con inmensa ternura,
sino que hace algo magnífico, ¿no? Nos purifica de aquello que nos hunde, aquello que entristece, aquello que nos mancha, aquello que nos angustia. ¿Por qué si no el pecado, no? Su mayor beneficio, en definitiva, en lo que entiendo yo y resuena en mi corazón, es que me perdona. Y el perdón significa como una creación, una recreación, un volver a empezar, un animarte de nuevo. Y por eso hay que alabarlo, porque mi vida alcanza permanentemente plenitud y tiene sentido y puedo sonreír y puedo soñar y puedo alegrarme porque a pesar de las macanas que me puedo mandar, Dios todos los días me elige. Todos los días me elige. Como dijo Nancy, te zambullís en su ternura, ¿no? Y como dijo Javi, no estamos acostumbrados a que nosotros funcionemos de ese modo. Entonces impacta que Dios sí funcione de ese modo. Y a uno lo inunda de acción de gracias, de alabanza. Claro, que exige un reconocimiento del propio límite, ¿no? Del propio pecado. Bueno, un capítulo para otros salmos, gracias. Bien, los invito a que ahora hagamos un segundito nuevamente de silencio con estas resonancias, con las resonancias que fueron quedando los que estamos en casa, y tratemos de pensar un pedido a Dios. ¿Cómo haríamos oración de esto, no? Pedido a Dios, acción de gracias a Dios, lo que cada uno sienta en el corazón que quiere decirle a Dios a la luz de esta palabra. Lo pensamos, chicos, en casa y un segundito nos tomamos para poder hacer este ejercicio de qué quiero agradecer, qué quiero pedir, qué quiero decirle a Dios a la luz de la palabra que nos fue dirigida. Vamos a rezar juntos, si les parece, hacer oración de esta escucha de la palabra. Y vamos a hacer al revés de como hablamos. Yo no me acuerdo mucho del orden, pero más o menos, ¿de acuerdo? El último que hablé fui yo, así que arranco primero. Te pido, Señor, que me concedas un corazón capaz de vivir en fidelidad a tu inmensa bondad. Concédeme la gracia, Jesús, de que esa fidelidad se transforme en santidad y que cada día mi vida se configure más a vos y a tu inmenso amor por nosotros.
Te damos gracias, Señor, por este momento que estamos compartiendo. Te damos gracias por estar siempre presente, vivo en medio de nosotros, a través de tu palabra, a través de la Eucaristía, a través de la comunidad. Siempre estás presente. Nunca sentimos que estamos huérfanos porque siempre vas a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que podamos conocerte y al conocerte amarte, que al amarte vivir fielmente ese amor inagotable por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de este salmo que hemos compartido me has permitido reconocer un poco más tu amor y tu bondad que siempre me han sostenido. Te pido que me des la gracia de poder ser conscientes de que vos perdonás nuestras culpas, de que curás nuestras enfermedades, que rescatás nuestras vidas de la fosa o del sepulcro y que nos colmás de gracia y de ternura. Gracias por tu perdón. Gracias por tu inmensa bondad que va acompañando cada momento de mi vida para poder, en fin, ser santo, ser cada día un poco más santo que pueda reflejar tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Guille. Bien. Yo te quiero agradecer, Señor, por todo tu hermoso amor que nos brindás, por todo esa bendición que nos diste de poder formar esta familia tan anhelada y soñada, por sentirnos bendecidos, por acompañarnos y no soltarnos de la mano siempre. Te quiero pedir también por los enfermos y por toda esta situación que estamos pasando todos. Nancy. Señor, te pido que no me olvide nunca de darte gracias cada día por todo aquello que llegue a mi vida, lo espere o no, sea de mi agrado o no, porque sé que viene de tus manos, que sos un Padre tan bondadoso, que sé que todo lo vas a dar con amor y por amor a tus hijos. Y que también recuerde que siempre, siempre tengo que perdonar, así como vos nos perdonás cada vez que te pedimos ese perdón sincero de corazón, que nunca nos medís, que nunca nos tratás con rencor, y sentirte un Padre tan amoroso nos hace dar cuenta de que podemos caminar hacia la santidad porque vamos de tu mano y nos ayudás, y entonces así te podamos alabar todos con nuestra vida. Javito. Yo primero te agradezco, Señor, por mostrarnos siempre el camino y te pido poder transitarlo como vos nos mostrás, con tanta bondad, en cómo mirás al otro, en cómo perdonás, cómo no nos juzgás y nos devolvés siempre con amor, en que buscás no tu bien, sino nuestro bien, en que buscás nuestro amor, en que nos relacionemos de esa manera. Y por sobre todas las cosas, no solo quedarme en palabras, sino te pido, Señor, que mis palabras tengan ese hacer cotidiano hacia el otro, ese pequeño granito de arena que podemos dar todos los días al que tenemos al lado, al que tenemos lejos, como nos enseñaste y como nos marcaste, hasta lo más lejos que podamos llegar. Te pido que me indiques ese camino. Amén. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Una bendición, Padre. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nuestro Señor, que nos habla a través de las Escrituras, llega a lo profundo de nuestros corazones, bendiga con su presencia, con su sabiduría, con su palabra, y que nosotros, con un corazón discipular, cada día podamos escuchar aquello que el Señor nos quiere decir, para que podamos responder con fidelidad a su santa voluntad. Que Dios nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Nancy. Muchas Gracias gracias. a ustedes, gracias. Una bendición, gracias. Muchas gracias, Guille, Zebra. Muchas gracias, Camello, Javi. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. De corazón, la disposición, el compartir, abrir el corazón a la comunidad, nos ayuda a rezar, nos ayuda a construir fraternidad. Ustedes son miembros de esta parroquia, de esta comunidad, le dan vida con su trabajo pastoral, incluso lo sé en este tiempo de pandemia, así que Jesús les pague y que en torno a la palabra nos podamos encontrar siempre, que en torno a la Eucaristía nos podamos sentir familia. Que Dios nos bendiga a cada uno de sus proyectos y a su gente. Gracias de corazón, que tengan linda noche. A ustedes. Gracias. Semana. Bueno, amigos, ahora sí ya nos despedimos. Hemos intentado, pero no lo hemos logrado todavía, alcanzar una hora promedio de transmisión. Vamos a ir perfeccionándonos más, pero vale la pena, creo yo. Ojalá lo sigamos disfrutando el próximo sábado a las 19 horas, como venimos haciéndolo hasta ahora. Y con la convicción de que en torno a la palabra, como dije recién, hacemos fraternidad, hacemos comunión, somos iglesia, somos pueblo de Dios. Que Jesús los bendiga a todos, que Jesús los cuide, y si Dios quiere mañana, a las 19 horas, nos encontraremos todos en la Eucaristía. Que pasen una hermosa noche. Que Dios los bendiga. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes.
la alegría de mi corazón. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz